Somos rehenes de la distancia y de un modelo en el cual no somos culpables en lo particular. El tema de la movilidad es un combo que va con hamburguesas, papas y refrescos. O sea, no lo puedes ver nada más con una sola medida. Explorar el tema de la proximidad ha sido un tema pendiente. ¿Lo ha tocado en el Consejo? Sí, por supuesto, y falta entrar a la parte fiscal. Es ahí donde estamos un poco atorados. Pero tiene que ser más barato vivir cerca de tu vida que no. La tarifa, yo pienso, debería estar expuesta, que todo el mundo sepamos el costo de las cosas. Lo que yo veo mal en el caso muy particular de Nuevo León desde hace 40 años, el meterle mucha política al tema de la tarifa. El centro de Monterrey se fue quedando, obviamente, abandonado. Hace falta proyectos integrales en el centro para hacer atractivo regresar ahí, porque ahorita está abandonado. Bienvenidos a la conversación aquí con el presidente consultivo de movilidad y accesibilidad de Nuevo León. Bienvenido, Gabriel. Gracias, Gabriel Marcela. Todd. Y bueno, ahorita nos cuentas porque tienes mucha especialidad en todo esto que es movilidad, que hoy por hoy nos hemos tardado cada vez que venimos, te tardas más para ir a tu lugar de trabajo, te tardas más para ir a tu casa y estar con tu familia, Sí. te tardas más para todo. El tráfico, yo he dicho, nos estamos haciendo un mini Ciudad de México, porque lamentablemente Nuevo León hace años no era lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Y cómo vamos perdiendo la calidad de vida en cuestión de movilidad, tanto en el camión, como en auto, como en metro? Entonces, bueno, bienvenido. Queremos platicar sobre este tema porque creo que hoy el neolonés vive frustrado por esa inmovilidad. O sea, no es una movilidad sana. Ay, bueno, Marcela, es un problema muy complejo. Somos rehenes de la distancia, ¿no? Y de un modelo en el cual no somos culpables en lo particular alguien, sino que simplemente el modelo urbano de crecimiento fue dando este resultado. ¿Cómo? A través de una construcción dispersa de la ciudad. Empezamos a construir muy lejos del núcleo, empezamos a tener muy baja densidad, es decir, pocas personas por kilómetro cuadrado pagando los servicios. Empezamos a entrar en una dinámica de uso del automóvil como lo que es un sinónimo de estatus social. Sí. Y pues Nuevo León es un lugar, obviamente con el gran ejemplo maravilloso de nuestros empresarios. Hay mucha actitud para crecer en lo personal, el tener más cosas, el comprar una casa, un auto. Y bueno, llegó un punto donde el auto se metió en la psique y en la necesidad de la gente. Y ahora pues todo el mundo quiere uno y en esa medida vamos creciendo como ciudad, va creciendo las unidades. O sea, hay más gente que trae carro. O sea, obviamente Sí. va creciendo. Así es, ahorita somos... El estado y más carros y más... En el área metropolitana de Monterrey somos 5.3 millones de personas. Yo, por ejemplo, cuando recién me gradué en temas de movilidad, en los años 80 éramos 2 punto y piquito, es decir, se ha duplicado la población, pero se ha quintuplicado la extensión del territorio. Es decir, duplicaste la población y en teoría nada más con que hubieras duplicado el área era suficiente, más sin embargo por el modelo de negocio disperso horizontal, que es parte de nuestra propia inconsciencia, es decir, no es algo personal, pues fueron quedando huecos en medio, muchos lugares por recorrer, muchas distancias, muchos kilómetros. El transporte público fue perdiendo eficiencia, ganó, el apoyo el automóvil porque era más rápido en el auto y pues pasamos del 57% de la población que se movía en transporte público en los años 80 en Monterrey a ahorita 20 y tantos. Es decir, pero ¿qué tanto mitad tiene que ver? O sea, lo que me dices es muy cierto, pero ¿qué tanto tiene que ver el gobierno a la par de todo esto? O sea, ha crecido en cuestión, hemos crecido como un conjunto, ¿verdad? Más familia, más niños, más adolescentes, más tal. Los trayectos siguen siendo los mismos,
pero yo en lo personal no estoy viendo que esa movilidad esté compatible con el crecimiento que se ha dado en estos años. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque finalmente el gobierno es una palabra difusa, confusa, porque el gobierno somos los mismos dando vueltas cada 3 o más años. Es decir, es la propia población que ocupa un cargo y luego deja de ocuparlo, luego viene otra persona. Sí. Entonces es como una excusa decir, el gobierno, pues sí, más que el gobierno somos nosotros mismos, ocupando bueno, ese cargo. Pero hay alguien que gobierna, sí, ahí voy. Hay alguien que debe de meter también ahí. Claro, lo que ha ocurrido en temas de movilidad, desde mi particular punto de vista, es que debimos haber integrado el servicio de transporte público y esta visión urbana desde hace muchos años, no hasta hoy. O sea, hoy se está haciendo eso desde la época del exgobernador Rodríguez. Se empezó a intentar integrar el servicio de transporte público, por ejemplo, con una visión más unificada. Pero, ¿a qué te refieres con esta visión unificada? Pues, para los que no... Imagínate que del centro de Monterrey tú tienes como un sol, muchos rayos, o sea, muchas líneas o muchas rutas de transporte que pasan todas por el centro, sí, ¿verdad? En una visión, digamos, radial. Es para que me lo puedan entender. Imagínense que todas las tuberías de las casas fueran a dar a la presa de la Boca para ir por agua, cuando se supone que hay que estructurar, primero viene en un tubo más amplio y luego ya se dispersa las casas. Bueno, es igual con el transporte, tú tienes que reestructurarlo de tal forma que vaya siendo más eficiente, menos costoso para todos, para la ciudad, para el tráfico, para el uso de las vías. Y Monterrey tuvo un sistema radial de transporte mucho tiempo. Entonces, ¿por qué? Pues por simplemente los intereses ya acumulados en el tiempo, donde cada ruta era un negocio privado o de un sindicato o de un particular, y así era como se hacían las cosas, ¿no? Y hasta hoy pues, todavía está un poco esa influencia, pero ya se está buscando integrarlo, ¿no? Como cualquier otra ciudad importante del mundo. Todas las pero tú, ¿qué harías como especialista que sí, llevas tantos años en sí. este tema? Has estudiado en otros países también, que has visto otros modelos de movilidad. Aquí, ¿qué harías tú? Porque no se puede ni mover en el camión, las filas interminables. En el carro, la gente que tenía el acceso y la posibilidad de irse a comer a mediodía a su casa, porque somos de los pocos estados que aún puedes a lo mejor irte a comer y regresar al trabajo. Ya no. Ya mejor te quedas en el trabajo a comer y te esperas hasta la noche llegar a tu casa. Ya no viste a tus hijos, por ejemplo. O sea, la calidad de vida se ve mermada, el metro igualmente, y aún así está esta cuestión del tarifazo. Estoy hablando de la actualidad, ¿verdad? Entonces, vemos este tipo de problemática y lo que nos compete al ciudadano es, pues, no está funcionando. Sí, mira, ¿qué es lo que yo haría diferente? Pues mira, es bien importante tomar conciencia que el tema de la movilidad es un combo que va con hamburguesas, papas y refrescos. O sea, no lo puedes ver nada más con una sola medida. ¿Qué nos ha estado faltando? El énfasis en el control del espacio público, por ejemplo, cosa que ya empieza hoy a ocurrir. ¿A qué me refiero con eso? Danos ejemplos. Por ejemplo, que se entienda que estacionar un automóvil en el espacio público pues no es algo que deba ser gratuito, porque es un espacio que está hecho para otra cosa que el almacenar bienes privados, ¿verdad? Entonces creo que esa cuestión de entender que el espacio público es importante y tiene valor es algo que en nuestro... Pero eso que ayuda a la movilidad, para que podamos ayuda entender. Porque existe más rotación en el uso del espacio público. ¿Por qué? Porque hay más espacio para circular, porque ya no se dejan ahí los autos todo el día. Tiene que ver también con la seguridad vial. Se hace más énfasis en poder reparar algunas fallas de ingeniería en el camino. Entonces, el uso racional de las vialidades es muy importante también. Es decir, si yo en la mañana tengo 3 carriles vacíos que van de norte a sur, pues deja ver cómo los uso. Es decir, tenemos una infraestructura en la cual estamos habituados a que funciona de cierta manera. Hoy en día estamos llegando al punto del uso racional de lo que ya existe, es decir, cómo le saco más provecho a lo que tengo, sin construir más. Entonces empiezas a escuchar cosas como el carril reversible de Gonzalitos, el carril reversible de la carretera nacional,
y vas a empezar a escuchar más, ¿verdad? Aquí en Lázaro O sea, Cárdenas. el carril reversible es poner conos para que se vayan del otro lado. O sea, Es para- parchar. ¿Estamos parchando? Bueno, ¿O qué? estamos intuyendo una nueva cultura del uso racional de la vialidad, en donde es importante programar nuestros viajes, es importante sacarle el máximo jugo a lo que tenemos y no nada más estar construyendo más y más carriles y más carriles, porque eso no es razonable. Llega un punto donde tenemos que cambiar nuestra visión individual de transporte por proximidad. Por ejemplo, un tema que falta explorar es involucrar la proximidad urbana con el pago de impuestos. Es decir, una empresa que tiene sus empleados cerca debería de pagar menos impuestos que por ejemplo, una empresa que tiene dispersos en todas partes sus empleados. Es decir, cuando hay un individuo hace el esfuerzo de estar cerca de su vida, de vivir cerca de su educación, cerca de su trabajo, va a causar menos impacto. ¿Qué es lo que pasa en otros países? O sea, tú vives en algún lugar y entonces llevas a la escuela más cercana a tu hijo, entonces, vas caminando, no tomas el coche. Explorar el tema de la proximidad ha sido un tema pendiente. ¿Lo han tocado en el Consejo? Sí, por supuesto, ya estamos en ese tema, por supuesto que sí. Y ya la parte de planeación urbana empieza a tocar el tema a través de subcentros urbanos. Falta entrar a la parte fiscal, que es ahí donde estamos un poco atorados. Pero tiene que ser más barato vivir cerca de tu vida que no. Es decir, obviamente es porque es más calidad de vida para ti, pero también para la ciudad, porque el costo social baja. Entonces, ¿cómo le hacemos para invitar a empresarios, a particulares que en su mente digan, yo quiero vivir cerca de mi vida, vamos a hacer el esfuerzo porque eso ocurra, ¿no? Con trabajos también digital a distancia, con núcleos urbanos de uso mixto del suelo, no únicamente de un giro. Entonces, nos hace falta trabajar mucho este concepto de Pues entonces hay mucho que trabajar, sociedad, gobierno. Así es. Porque es un cambio de mentalidad, ¿no? Es un cambio de mentalidad, pero sí recalco mucho la parte de gobierno, porque creo que a la par de este cambio de mentalidad que se debe de dar con el ciudadano, el gobierno, en lo particular, veo que las vialidades en verdad están truncadas. No se ve un trabajo en la calle. Al menos yo no lo veo. Tú que estás en el Consejo Consultivo, mira, ¿qué están viendo o qué ven de lo que inyecta el gobierno? Yo te voy a decir, después de haber trabajado ya más de 30 años en temas públicos, estamos ahorita rebasados en el modelo urbano de tal forma que necesitamos un nuevo modelo de gobernanza. Eso es ese es un buen punto. Mi conclusión. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás eligiendo un alcalde cada 3 años y un gobernante cada 6, con una ciudad cuya visión pues, tiene que estar abarcando lapsos de 40, 50 años. El estar cambiando constantemente, por ejemplo, de alcaldes y estar quitando a los expertos, entre comillas, que puedan estar ahí, al no tener una perspectiva de largo plazo, al no tener un servicio civil de carrera que sea protegido legalmente. O dejarlo como en el tintero también, porque sí, es el último en la lista. Entonces, a lo mejor de ha estado por nuestro nivel de conciencia, impera más la parte política, la parte electoral. O sea, hay otros temas son más importantes que el tener a expertos de manera permanente en los puestos y ahí dejarlos también por años pues, para que puedan ser los consultores de lo público. Entonces, al estarlos cambiando y todo eso, pues vas creando un problema muy, muy grave porque no te enfocas en esta visión del largo plazo. Y luego estás rebasado también con los recursos públicos. Al no tener este modelo de gobernanza nuevo, que ahorita te hablo de él, pues los municipios reciben poca tajada del pastel. Tú tienes 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Se van quedando los recursos, claro. Y en el más abajo, que es el municipio, que es donde la gente de inmediato quiere rápidas respuestas, pues ya no hay los recursos suficientes. Y siendo la movilidad... O sea, cuando un estado o un país está inmóvil, pues no hay nada. O sea, la movilidad creo que debe ser primordial. Pero lamentablemente, como tú bien lo dices, la gobernanza se enfoca mucho
en otras cuestiones. Sí, bueno, es por el tema de la cultura. Intereses, ¿eh? Pero es muy importante entender que yo creo que en el tema del transporte ya tenemos que llegar al punto de ser conscientes que el transporte no es un objetivo en sí mismo, como se ha visto hoy en día. El transporte no es una tienda de abarrotes o un negocio, es un costo que todos tenemos, que es automático, está intrínseco ahí, y por lo tanto tiene que ser visto desde la óptica social y hasta con el subsidio o con el apoyo que corresponda. Y te doy un ejemplo. En otros países, partes del mundo, la tarifa, por ejemplo, del transporte público está subsidiada entre un 30 o un 50% o más. Sí. ¿Me explico? Y de pronto queremos que en Monterrey no, porque eso es algo malo. Bueno, por lo que están recibiendo, ¿verdad? Así es. Esta semana vi como 5 camiones detenidos porque se les va el motor y tal, y la gente estaba ahí parada histérica. No, yo prefiero que el hecho de subsidiar, o sea, de que no es algo negativo que el gobierno vaya pensando en un pequeño porcentaje. Está bien, pero si aportar. Recibes lo que das. Obviamente. Ahorita no estás recibiendo, o sea, tú te subes a un camión y no hay clima, no tiene el motor, te digo, de esta semana, 2 días vi 3 que les pasó lo mismo. Me quería parar a platicar con la gente porque la gente estaba de verdad desesperada por llegar a su trabajo, por llegar a tal, y el camión no funcionaba porque el motor estaba, y entonces a ti te cobran una tarifa y dices, yo no estoy recibiendo lo que me están cobrando, pues ¿de qué se trata? Bueno, no, claro. Eso, ¿O qué opinas de eso? Eso, hablando de esa parte. Sobre el tema de la tarifa, que ese es otro tema, una cosa es el subsidio y otra cosa es la tarifa, es decir, la tarifa yo pienso que debe estar abierta a través del uso de la tecnología con inteligencia artificial, debería estar expuesta para que todo el mundo sepamos el costo de las cosas. O sea, lo que yo veo mal en el caso muy particular de Nuevo León desde hace 40 años, no es nada más de hoy, es el meterle mucha política al tema de la tarifa, cuando la tarifa tendría que estar abierta, expuesta. Es un costo, o sea, el aceite cuesta lo que cuesta y la gasolina cuesta lo que vale. O sea, no hay mucha magia ahí. Entonces, ¿por qué no exponer todo esto abiertamente? Ahí está en la página web los costos. Entonces, ahí vamos viendo cómo están los costos para saber lo que cuestan, para que el enfoque entonces sea el subsidio. Es decir, y te interrumpí con el subsidio. A ver, síguele con lo del subsidio. Sí. Es decir, no nos debe de dar miedo el costo de las cosas, pues eso es lo que cuestan. Sí, claro. A lo mejor dices que debe de ser 25 pesos. Bueno, pues ok, que sea 25 pesos. Nada más que, ¿cuánto paga el usuario? Pues a lo mejor paga 10 o paga 15. O sea, ¿por qué? ¿Quién va a pagar el otro pedacito? Bueno, pues fíjate que cuando se aprueba el presupuesto anualmente en el Congreso, ya hay una partida del 1 o el 2% que va para eso. Pues bueno, ya. Y pues fíjate que hay empresarios que tienen transporte de personal en coordinación con la autoridad. Ese es un subsidio también que ellos ponen, por ejemplo. O fíjate que el municipio aporta calles para el transporte público o carriles para el transporte público. ¿Pero tú ahorita no estás viendo un plan de eso? Sí, por supuesto. ¿Sí? Y el gobierno también lo ve. O sea, actualmente, desde la época... ¿Y qué falta? La aprobación del presupuesto. Es un proceso, es que fueron muchos años de digamos, operarlo de manera diferente. Y bueno, la política cada vez se ha tornado un poco más complicada. Pero estamos desde la época del gobernador anterior, Rodríguez Calderón, empezaron con la integración, hoy se ha continuado muy bien por Hernán Villarreal tratando también de ver este punto, pero estamos en esta época de transición tratando de llegar a ese punto y la parte política, la falta de una gobernanza que yo decía ahorita, nos ha complicado mucho. Y yo creo que vale la pena entrar ahí porque para mí, en mi experiencia como funcionario público de más de 30 años, yo puedo decir que la gestión de la realidad es el problema más importante que tenemos. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo gestionar, cómo llevar a cabo a la práctica los proyectos? Que no se queden en el aire, que no se queden en el... Y eso tiene que ver por la ausencia de una participación colaborativa más horizontal. Es decir, tendríamos que tener consejos colaborativos ciudadanos con dientes, es decir, con actividades concretas por resolver en las zonas. Que las acciones sean palpables, o sea, palpables. Y no
únicamente todo verticalizado en un gobernante, donde estamos todo el mundo esperanzados que el gobernante nos asigne una partida. Totalmente. Que el gobernante... Y siendo los neoloneses lo que somos, exacto. ¿no? Entonces, o sea, muy hechos para adelante, muy trabajadores, muy entonces, tal. Bueno, esta visión vertical es de inmadurez, porque es de papi gobierna, o sea... Sí, papá gobierno. Papá gobierno, mamá gobierno. Entonces, eso no, debe ser nosotros gobiernos y, por supuesto, un coordinador central. Entonces, me parece que tenemos que repartirnos las actividades entre la sociedad civil de manera responsable y dejarle al gobierno solamente los 3 o 4 ejes básicos donde hay un ahorro por economía de escala, como puede ser movilidad, por supuesto, como puede ser seguridad pública, como puede ser energía, por poner tu ejemplo. Pero, ¿por qué no soltarle a los vecinos locales el tema de las banquetas de las colonias o los parques, el mantenimiento de los parques, que si van a llevar flores o si van a llevar plantitas? Hay muchas cosas que a nivel local lo pueden resolver los vecinos y eso te hace más maduro porque te hace autorresponsable de tu barrio. Entonces, sí necesitamos tener, como lo digo yo de manera un poco graciosa, es mejor tener 500 incendios pequeños que un infierno central en materia de gobernanza. O sea, ¿por qué digo 500 mini incendios? Porque pues, si tú le sueltas algo de autoridad a un consejo local, pues va a haber ahí sus grillas y sus problemas y que yo quiero poner las macetas. Sí, para que se pongan de acuerdo. Pero bueno, es parte de madurar de manera colectiva. No estar esperando que llegue una especie de Jesucristo o No, totalmente. O Buda. Sí. Aunque sí no perder de foco que hay que pedir cuentas claras también. No a papá gobierno, pero sí el gobierno tiene cierta responsabilidad por eso de lo que sucede en el día de hoy. Es la verdad. La movilidad es una cuestión que está a la par de la inseguridad que vivimos en el Estado. Es algo que ya no es o sea, ya no se puede sostener. Yo creo que estamos en el punto de transición porque ya hay mucha tecnología que nos va a estar arropando con esto. Además que todavía no la estamos usando como se debería, pero ya está ahí. El uso de la tecnología para el control del espacio público, el uso de la tecnología para hacer carpool, por ejemplo, para poderlo organizar de manera rápida y eficiente y con mucha seguridad. O sea, el uso de la tecnología nos va también a hacer más transparentes. Cuando empiece a pegar más fuerte la inteligencia artificial, vamos a poder transparentar muchas cosas. Entonces, es un tema de ir avanzando hacia ese punto, ¿verdad? Y todo el mundo entrar con esta autogobernanza, ¿verdad? Donde dejemos a la autoridad con 3 o 4 elementos básicos y que lo demás no lo podamos repartir entre los demás, ¿no? Muy bien. Ahora, el tema del centro de Monterrey, que es bien importante y tú estás ahí metido en el ajo. Cuéntanos, ¿qué pasa con el centro de Monterrey? Que ha sufrido todos estos, ha sufrido cambios en estos años, pero hoy por hoy estamos viendo yo he ido y digo, órale, que están bien, hay cosas muy buenas que están sucediendo ahí. Bueno, el centro de Monterrey se fue quedando obviamente abandonado. Actualmente, nada más en la parte norte del centro de Monterrey hay más de 2,000 lotes abandonados, como de cerca de 60 hectáreas que están sin un uso. Y entonces hace falta proyectos integrales en el centro para hacer atractivo que cuando menos 300,000 personas más puedan regresar ahí, porque ahorita está abandonado. Pero sí veo focos así como que el domingo, el mercado, o sea, lo están tratando de reanimar. Sí, por supuesto que sí, hay ese tipo de esquemas, pero es muy importante recuperar la vivienda. Porque, ¿y cuál es el plan? Pues estamos en ese tema. Por ejemplo, el Implan de Monterrey, que es el que planea esa parte, ya tiene listo un plan de desarrollo urbano nuevo para Monterrey que van a someter a consulta, no sé, en los próximos meses, donde pues, dan un poquito más de densidad en ciertos núcleos para poder tener subcentros más claros. Okay. Tenemos que trabajar también, por ejemplo, en correr el riesgo, y por lo tengo que decir, de entender que si lotes ya están abandonados y ya tienen décadas que no pagan el impuesto predial, pues tenemos que hacer un banco de terrenos para con eso hacer proyectos nuevos. Y que se reactive. O sea, coordinar el Congreso, el municipio y el Estado
para, sin tocar esa palabra tan fea que es expropiar. Sí, pero sí. tener... Tiene una connotación negativa que no... Sí, que no, pero sí no puedes tú dejar pasar ese hecho, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema de los migrantes, pues ya tenemos varios miles de migrantes en la ciudad y el centro puede ser un área de oportunidad para recuperar. O sea, por ejemplo, si hay ahí 2,000 viviendas abandonadas, ¿por qué no hacer un esquema de emergencia para un uso alternativo de esas 2,000 viviendas en la parte norte que están abandonadas? Claro. Pintarlas de color blanco, darles ahí que puedan ¿Y qué dormir. falta? O sea, ¿en el consejo ven Bueno, eso? No, pero bueno, lo comento porque esto es una cuestión que merece una coordinación, ahora sí que de la federación con el estado y el municipio, que en este momento de transición de la vida pública, y eso también hay que decirlo, vamos hacia nuevos estadios de conciencia de cómo vamos a administrar lo público, pues es complejo, ¿no? Porque también tienes el actor del nuevo presidente norteamericano que está metiendo un poco más de presión al tema, pero nos tenemos que organizar cómo poder utilizar, por ejemplo, esas viviendas. Ese puede ser un proyecto muy interesante, ¿no? Que le correspondería al municipio coordinarlo con el Estado, ¿no? Buscando esta nueva visión. O sea, tú estás haciendo esa propuesta sí, sin claro, que exista todavía. Así es. Yo creo que pues, esa es una forma de empezar a recuperar. Otra propuesta para el centro de Monterrey puede ser incorporar el espacio público colindante a las líneas del metro pueda ser renovado a través de Metrorrey. Ya. O sea, que se incluya también en sus esquemas de obra, no sé, cómo recupero el espacio público también. Ocurre también eso en otras partes del mundo donde pasa un metro, bueno, pues el metro se hace responsable de la regeneración urbana inmediata, cuando menos, ¿no? Claro. Porque en el centro de Monterrey tú tienes cerca de unas 800 manzanas que pudieran ser potencialmente sí, que renovables. Están así como y unas 300 no les puedes tocar de acuerdo a datos de la Academia Nacional de Arquitectura, pero sí unas 400, 500 sí pudieras hacerle cosas de cómo poder recuperar, ¿no? Esa densidad que perdimos. O sea, no se trata de aumentar la densidad, se trata de recuperar la densidad que perdimos en los años 80 o años 70. Tenemos 90, 100 viviendas por hectárea y hoy estamos en 40 y tantos. Es decir, hemos perdido la mitad de la densidad. Entonces, pues, de lo que se trata es de recuperar la densidad y ya ni siquiera aumentarla. Sí, voltear a ver y decir, estrategizar, ¿qué hacemos con esto? Exactamente. ¿No? Y bueno, para concluir, Gabriel, tú me imagino que como especialista de movilidad, cuando vas en el coche o cuando estás caminando o cuando estás ahí por las calles, ¿qué sería tu deseo o qué harías tú si tuvieras esa herramienta de hacer algo? Porque la tienes, estás de presidente en el Consejo Consultivo de Movilidad. Entonces, ¿qué sigue? ¿A dónde vamos? Faltan... vienen otros 5 años, otros 10, otros 20 y yo no veo esto que se va a colapsar. ¿O sí, qué va a pasar? No es un tema de falta de expertos. Tenemos en Nuevo León expertos maravillosos y están actualmente en puestos públicos en todos lados. O sea, es decir, ahí no es un problema. Yo insistiría mucho en explorar un nuevo modelo de gobernanza metropolitana donde me gusta la gobernanza metropolitana para que los ciudadanos, las juntas de vecinos, correr el riesgo de involucrarnos todos para que todos seamos parcialmente culpables y no nada más el gobierno en turno que le cargas una broncota que tiene 3 años para ser Santa Claus, ¿verdad? Sí. Y luego no tiene ni recursos. O sea, el modelo está agotado y no nos hemos dado cuenta. Entonces ya tenemos que explorar un nuevo modelo de gobernanza más horizontal, sí o sí, para poder tener buenos resultados. Dicho lo anterior, bueno, para llegar a eso, ahorita urge ponernos de acuerdo, urge... ¿Dónde te pueden buscar? ¿En tus redes? Sí, claro. Para consejo, para estrategizar, sí, claro. para todo. Pues tengo mis redes Get in the City, o sea, G-E-T. Las ponemos como quieran en el copy. Get in the City o mándenme un correo a gabrieltodd@gmail. Okay. Ahí estoy también, con mucho gusto. Pero creo que nos hace falta empezar a ver el nosotros y dejar de ver el yo particular, que ese es ahorita donde estamos pensar empezando. más en colectivo que lo individual. Sí,
El espacio público es sagrado. Esta frase no es algo común en Monterrey y sí es común en otras partes del mundo. El espacio público es sagrado, o sea, no tiene uno que verlo así, es como entrar casi a una iglesia, o sea, es el espacio de todos, esto es sagrado. Y no como pasa hoy en día, que no hay un aprecio mucho por el espacio público, que tenemos que ir justo aprendiendo. Por eso creo que este nuevo modelo de gobernanza a todos nos va a servir mucho, el empezar a delegar actividades de manera más horizontal. Bueno, aquí está tu espacio. Gabriel Gracias. Todd, otro de los mexicanos que está haciendo por su país, Gracias. desde su trinchera, cosas muy buenas. Gracias. Y creo que ese modelo de gobernanza creo que funcionaría. Ahora hay que trabajar, arremangarnos la mano. Claro. Digo, las mangas para poder empezar a caminar sobre eso. Así es. Gracias, Marta. Gracias, Gabriel. Gracias.